Muy buenas noches, hermanos, amigos. Hoy, último día de junio, estamos en nuestra charla de Entre Amigos, un espacio que ya desde hace semanas atrás hemos visto que ha sido de mucha bendición para muchas personas. Hoy tenemos una invitada especial. Creo que es la rosa entre tantas espinas, porque todos han sido hombres hasta ahora. Es la primera chica que nos acompaña. Entonces va a ser interesante escuchar una perspectiva femenina y los hombres nos vamos a sentir bastante desafiados de poder escucharla. Bueno, ya algunos la conocemos, estuvo con nosotros días atrás en el Club de Lectura, en una charla muy interesante que personalmente participé de ella y fui muy desafiado y la verdad que he puesto en práctica varias cosas y me sorprendí porque lo que antes me costaba a mí, me ha sido más sencillo, creo, con el tema esto de los premios que uno puede recibir después de haber logrado algunas metas. Ella es Ana Ávila. Y antes de presentarle, yo quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están siguiendo ya por la señal de Facebook de la iglesia. Veo que ya tenemos un grupito conectados, así que vamos a aprovechar en saludarle antes de presentar a nuestra amiga de esta noche. Bueno, a ver, infaltable, mi mamá siempre se conecta primero. Es hincha de este programa. Entonces, mami, papi, gracias por acompañarnos. Está Maribel, está María El Pilar Manosalva, Damaris Samamé. ¿Quién más está llegando por ahí? Hay varios, yo no puedo ver más. Keila, algunos nombres ahí, no sé por qué no puedo ver. Pero bienvenidos a todos. Esperamos que sea una noche de edificación, una noche de aprendizaje, una noche de desafío. Bueno, algo para contarles acerca de Ana. Yo tengo acá mis notas. Ana es escritora senior de Coalición por el Evangelio. Es química, bióloga de profesión, bióloga clínica. Es parte de la Iglesia Reforma en Guatemala. Ha escrito un libro que se llama Aprovechando bien el tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu día. Ana vive en Guatemala, está casada con Uriel, y tiene un bebé que se llama Judá. Así es. Ana, buenas noches, gracias por acompañarnos y estamos seguros de que esta noche vamos a disfrutar mucho de esta charla entre amigos. Bienvenida. No, muchísimas gracias, es un honor estar aquí de nuevo con ustedes y compartir este tiempo juntos hablando de uno de mis temas favoritos. Muchas gracias por la invitación. Ana, cuéntanos algo de ti, algo que haga particular. ¿Quién es Ana Ávila? Ana Ávila. ¿Quién es Ana Ávila? Qué pregunta tan profunda. Bueno, soy una persona que le gusta mucho aprender y compartir con otros lo que aprende. Básicamente a eso me dedico. En los últimos años Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar en diversos lugares escribiendo, que es algo que para mí era un sueño, o sea, como que imposible. Desde siempre me ha gustado comunicar. Al principio, de pequeña, siempre fue de manera verbal, oralmente, a través de discursos, poesía, el canto y eso, pero después fue cambiando eso y empecé a descubrir el amor por la palabra escrita, pero estudié química. Por alguna razón no la ejerzo, nunca la he ejercido, pero siempre he sido muy curiosa. Desde pequeña me gusta entender mejor cómo funciona el mundo. Yo recuerdo que mis libros de pequeña siempre fueron como enciclopedias de ecología, del Antiguo Egipto, de astronomía, y me encantaba entender cómo funcionaban las cosas y mostrarles a otros lo que estaba aprendiendo. Creo que eso siempre ha sido como parte de mi personalidad. Y estudié ciencias porque no sabía realmente qué estudiar y recordaba que siempre me había gustado como entender el área de química y todo eso. Entonces empecé a estudiar eso y realmente me gustó mucho mi carrera y siempre digo que si volviera el tiempo atrás la volvería a estudiar porque me ayudó a entender muchas cosas acerca del mundo en el que vivo, a tener cierta perspectiva a la hora de escribir y comunicar que si no fuera científica de estudios no la tuviera.
y por eso aprecio mucho mis estudios, pero sí me di cuenta mientras estaba estudiando en la universidad que mi vocación como tal no era estar en el laboratorio todos los días, porque lo que yo leía de los científicos, de la historia de la ciencia, pues era el glamour de los descubrimientos y todo eso, pero ya la vida real del científico es estar en un laboratorio haciendo quizá el mismo experimento día tras día tras día, y es algo que realmente requiere que tengas esa pasión por el laboratorio y la ciencia. Y bueno, lo mío era más como curiosidad y querer entender, pero sin realmente como la pasión por el descubrimiento como tal. Y empecé a pensar, bueno, ¿qué hago con esto que estudié? Y como siempre me ha gustado la comunicación, dije, bueno, tengo que mezclar estas dos cosas de alguna manera. Y Dios fue moviendo las cosas y poniendo las cosas en su lugar, y ahora puedo, gracias a Dios, trabajar en Coalición por el Evangelio en el área de fe y ciencia. Me encargo de editar mucho del contenido que producimos en esa área, conectar con científicos y con teólogos que tienen un poco de conocimiento acerca de los temas en que se entretejen la ciencia y la fe, y coordinar esas conversaciones, tratar de producir artículos, videos, podcast, y bueno, me fascina aprender y ayudar a comunicar estas cosas tan profundas de manera sencilla, sin perder la sustancia de la conversación. Y bueno, eso es un poquito lo que hago. Ana, eres joven, y fue una de las primeras cosas que cuando nos conocimos, y yo quedé sorprendido por tu edad, porque eres joven. Yo tengo 48 años, tampoco soy tan viejo, ¿no? No. Pero a los 26 años has logrado muchas cosas. Pero yo tengo una pregunta antes de entrar al tema de esta noche. ¿Fue fácil ese proceso? Ese proceso que tú describes de darte con, no sé cómo explicarlo, quizás contra la pared, decir, esto no es lo mío, quiero otras cosas, demoró mucho tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? No fue fácil, pero creo que tampoco fue lento. Dios tuvo mucha misericordia de mí, y de hecho hablo un poco de eso en este libro. De hecho, introduzco el libro con mi crisis del cuarto de siglo, que me sucedió un poquito antes del cuarto de siglo, yo como a los 23 años por ahí. Fue difícil en el sentido de que el camino de la ciencia, si yo lo continuaba, era un camino trazado de manera bastante clara. Terminas la universidad, empiezas una maestría, luego sigues con un doctorado y buscas un puesto académico y te quedas en una universidad, una institución, investigas y esa es básicamente tu vida. Pero cuando dije, ok, esto no es lo mío, quiero comunicar, no tengo idea qué hacer, no tengo idea ni por dónde empezar. Viví en una ciudad muy pequeña donde no conocía a nadie que se dedicara a eso, ni nadie que supiera de alguien que se dedicara a eso. Entonces, para mí era como algo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a lograr o cómo voy a hacer algo con esto? Y sí recuerdo esa crisis que les menciono en medio en broma, pero realmente fue un momento duro para mí en el que yo tuve que soltar estos afanes que yo tenía, porque yo sí sentía, o sea, no estoy haciendo nada con mi vida, no sé qué voy a hacer, no sé cómo avanzar, y estoy aquí en esta ciudad, no hay más oportunidades de estudio, no veo oportunidades de trabajo, pero el Señor me dijo, mira, yo no necesito de ti, no necesito de que tú te muevas, ni que vivas en una ciudad grande, ni que tengas muchos estudios, yo voy a hacer contigo lo que tú quieras, lo que yo quiera. Y fue poco a poco que el Señor me fue llevando hasta donde estoy ahora, y realmente el corazón ha sido un proceso que es hasta hoy, porque el corazón nunca está como satisfecho con lo que uno logra. Puedes decir tú ahorita, has logrado muchas cosas para tus 28 años, pero yo veo gente que a los 28 años, no sé, ganó un premio Nobel o que tantas cosas que yo digo, yo jamás voy a lograr esas cosas. Entonces el corazón siempre está como inquieto, y ha sido un proceso en el que el Señor me ha ayudado a descansar en Él, a encontrar mi satisfacción en Él, y en buscar sobre todas las cosas, servir a otros. Eso es lo que más me ha enseñado Dios a través de este tiempo, que lo que yo hago, escribir, comunicar, pensar, lo que sea, es de servir a otros. Y si puedo servir a una persona, o si puedo servir a dos, si Dios quiere que sirva más, gloria a Él. O sea, pero es quitar mis ojos de mí misma, de los logros, de qué sigue, de qué alcanzo y así, y tratar de servir a los demás con lo que tengo. Y ese ha sido como que mi enfoque hasta el día de hoy. Espero que ese siga siendo mi enfoque, porque ese es el llamado que tenemos como cristianos, amar a otros. Interesante. La verdad que me quedaría haciéndote más preguntas de este tipo, porque es muy interesante. Yo no sé cómo está en Guatemala la situación con el COVID. Acá en Lima, o en el Perú, hoy estamos cerrando nuestra etapa de cuarentena,
¿no es cierto? Creo que han sido más de 100 días que hemos estado en esta situación. Pero pareciera que estos días, por lo menos era mi sensación cuando empezaban los días de cuarentena, que de cuarentena no tienen nada porque hemos pasado más de 100 días, y uno decía, ¿qué voy a hacer en mi casa todo el día? ¿No? ¿Qué voy a hacer en mi casa todo el día? O sea, lo que más me va a sobrar es tiempo. Pero a los pocos días de haber empezado esta etapa, como que uno se da cuenta de que lo que menos tenía era tiempo, porque uno estaba ocupado en tantas cosas y a veces faltaba el tiempo. Una de las cosas que me atrajo mucho de tenerte a ti en este espacio de Entre Amigos fue cuando conversamos por ese tema del club de lectura, todo esto, y surgió este tema de la productividad, ¿no? Y cómo aprovechar mejor el tiempo. Y me llamó la atención cómo tú puedes vincular el tema de la productividad con el tema de la fe. Entonces, y yo quisiera ya ir introduciendo un poquito el tema para cederte el espacio y comenzar el diálogo. Y estaba recordando lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, verso 15 al 17, que es un texto muy conocido, ¿no? Que Pablo le dice que hay que aprovechar el tiempo. Entonces, y para mí, cuando comencé a estudiar este texto de manera particular, tuve esa sensación de que Dios nos da muchas oportunidades, pero las oportunidades de Dios son como ventanas que se abren en un tiempo y que luego se cierran. Y ese tiempo que el Señor nos da, uno tiene que aprovecharlo al máximo. Pero aprovecharlo, y con esto quizás ya te doy la palabra, no necesariamente significa hacer cosas buenas. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero puedo no estar aprovechando el tiempo, porque Pablo relaciona el aprovechamiento del tiempo con la voluntad del Señor. Así que con esta breve introducción, yo te cedo la palabra para que tú puedas compartirnos un poco más acerca de este tema de la productividad y fe. Va, muchas gracias. Voy a hacer uso de algunas diapositivas solo para tener ayuda visual y que todos estemos como en la misma página. Y vamos a hablar sobre la productividad, especialmente en nuestro contexto ahora de cuarentena o cuarentena de aislamiento social o como queramos decirle. Y yo creo que vale la pena empezar definiendo qué es la productividad, porque cuando escuchamos el término, cada quien va a tener como una idea de lo que significa la verdadera productividad. Y hay muchas definiciones, tantas como expertos en el tema de productividad existen, entonces no hay como... El término productividad en realidad, así como tal, es un término económico que se refiere a qué tan eficiente es un sistema, qué tanto yo tengo que invertir para obtener cierta cantidad de resultados, y entre yo menos invierta y más resultados obtenga, bueno, el sistema es más productivo. Y muchas veces eso ha ocasionado que cuando aplicamos este concepto a la productividad personal, pensemos que productividad significa hacer un montón de cosas en el menor tiempo posible. Pero a mí me resulta demasiado problemático describir así la productividad, porque nosotros no somos sistemas, no somos robots, somos seres humanos limitados y hechos a imagen de Dios, no solo no para lograr cosas, sino para principalmente tener comunión con Él. A mí me gusta resumir el concepto de productividad en hacer las cosas correctas de la manera correcta. O sea, la productividad no es hacer mucho en poco tiempo. La productividad no es estar trabajando todo el tiempo, porque a veces pensamos que el descanso es algo que tengo que balancear con la productividad. Me han preguntado muchas veces eso, o sea, ¿cómo yo balanceo en mi tiempo de ser productivo con mi tiempo de descanso? Y eso es una idea totalmente equivocada. El descanso es parte integral de la productividad. Yo no puedo ser productivo si no descanso correctamente. La productividad, entonces, no es trabajar todo el tiempo, sino entendiendo, como dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. La productividad es trabajar cuando es tiempo de trabajar y descansar cuando es tiempo de descansar. También otro mito de la productividad es que todo nos salga bien, que organicemos todo y que tengamos todo de manera tan eficiente que todo nos salga bien. Pero se nos está olvidando un pequeño detalle que se llama Génesis 3, la caída. En este mundo imperfecto, por más que nos esforcemos, puede ser que las cosas no salgan bien. Entonces hay personas que se sienten improductivas porque a pesar de que hicieron todo su esfuerzo, no están viendo los frutos quizá de su trabajo, y es un error pensar que esas personas no son productivas. Todo lo contrario,
puede ser que a nosotros no nos toque ver el fruto de nuestro trabajo. Puede ser que haya un misionero que se haya esforzado durante décadas en servir a un pueblo y no vea ningún convertido en su vida. Puede ser que una madre esté invirtiendo su vida entera en sus hijos y sus hijos se desvíen de los caminos del Señor. Pero esas vidas no son vidas improductivas, no son vidas de fracaso, al contrario. Son vidas fieles cuyo fruto quizás se va a ver después. Así que tenemos que tener bien claro el concepto de un mundo caído en el que vivimos, donde va a haber cardos y espinas, va a haber cosas que estorban a nuestra productividad a pesar de que hacemos nuestro mayor esfuerzo. Entonces, parte de la productividad es sí, hago todo lo que yo puedo de mi parte para hacer las cosas correctas de la manera correcta, pero descanso en el Señor porque Él tiene el control de los resultados. Si todo se derrumba, gloria a Él. Y si todo sale bien, gloria a Él. Él es el que tiene la última palabra, no mi esfuerzo y mi trabajo duro. Y finalmente otro como malentendido de la productividad es que pensamos que, sí, ahora voy a ser productivo y empezamos a descargar aplicaciones de listas de tareas y calendarios y buscar tips de cómo organizar mejor el tiempo. Y todas esas cosas son muy buenas. Escribo de ellas, comparto de ellas, doy talleres acerca de esas cosas, pero no son lo principal. La productividad siempre empieza desde adentro. Es una cuestión de carácter, de un corazón transformado, de un corazón lleno de fe en el Señor, un corazón diligente, un corazón profundo que no busca satisfacciones temporales, sino que busca la disciplina en el poder del Espíritu Santo. Entonces, no nos vayamos primero por los tips y qué hago y qué apps bajo y qué sistemas implemento, cosas que son muy buenas, pero no deben de ser lo primero. Hay un concepto de productividad que es el que yo suelo usar porque me gusta, tiene una cosmovisión cristiana, es un escritor, Tim Challies, él dice que la productividad consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía, entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Básicamente, la productividad es usar todo lo que tienes de la mejor manera que puedes para la gloria de Dios y el bien de los demás. Esa es la productividad. Entonces, a veces tenemos esta idea de que la productividad es solo para personas así como ejecutivos o estudiantes, como personas que tienen así vidas muy ajetreadas y personas como quizá una mamá que está todo el día en casa o alguien que tiene un trabajo muy quizá sencillo como un conserje o algo así. No pensamos que la productividad sea para ellos, pero todos nosotros tenemos dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo, y todos nosotros, sin importar quiénes seamos, podemos aprender a usar estos recursos que el Señor nos ha confiado y usarlos bien para glorificar a Dios y bendecir a otras personas. Eso es la productividad a final de cuentas. No es algo para ejecutivos o gente famosa o importante. Es algo para todos porque todos tenemos algo que ofrecer. Y otra cosa que también muchas veces en círculos cristianos nos alejamos del tema de la productividad porque sentimos que es algo muy como de ambición. Quiero ser productivo porque quiero ser famoso, porque quiero lograr grandes cosas, porque me quiero hacer rico, porque quiero escalar a la cima corporativa o porque quiero ganar millones. Entonces, algunas personas como que ven que la productividad es un tema muy humanista y ciertamente muchos expertos en productividad secular viven centrados en sí mismos como cualquier persona del mundo, ¿verdad? Que no conoce al Señor. Pero la productividad cristiana no se trata de lograr, sino de amar primeramente. Es como yo quiero usar todo lo que tengo de la mejor manera que puedo para amar a mi prójimo, para servir al Señor. Esa es la productividad. Entonces, no nos sintamos como ajenos al tema, solo porque quizá no somos de esos tipo A, que nos gusta tener todo organizadito y somos personas más como que flexibles o que nos gusta ir tranquilos, sino que es para todos la productividad. Ana, antes que sigas, has dicho cosas realmente bastante importantes. Quiero empezar reafirmando lo que tú acabas de decir. La productividad no es un tema de algunos, es un tema de todos. Amén.
del grande, del pequeño, del alto, del bajo, del gordo, del flaco, del pastor, del nuevo creyente, del joven, del adulto. O sea, este es un tema que nos compete a todos, ¿correcto? Lo segundo que me parece vital que has dicho hasta aquí, porque has dicho cosas muy interesantes, nuevamente, si la productividad es un tema de todos, es porque todos somos capaces de poder ofrecer algo. Amén. Y quizás esto es importante mencionarlo porque muchos pueden sentirse que no tienen lo suficiente en ellos como para poder ofrecer algo. Pero todos tenemos algo que dar. Y me encanta cómo tú lo relacionas esto con la fe, con la comunión con el Señor y lo que el Señor te da a ti. Y lo tercero, y yo estoy enfatizando esto porque quienes nos están escuchando o viendo son personas de diferentes edades y diferentes contextos. Claro. O sea, no solamente es un sector joven, universitario, intelectual, profesional o creyentes, líderes, no. O sea, yo veo el grupo de personas que están aquí y realmente hay personas de distintos contextos y de distintas generaciones. Todos tenemos que ser, no sé si el término, corrígeme tú si estoy diciendo las cosas correctas, pero todos en el reino de Dios estamos llamados a ser productivos. Todos. Sí, yo diría que sí. Y creo que algo que agregaría yo ahí es, estamos llamados por el Señor a ser productivos para el bien de otros y para la gloria de Dios. O sea, la productividad en el ámbito de la fe, yo entiendo, entonces, que no busca mi propio éxito, no busca que yo sobresalga, sino servir al otro. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente, o sea, el Señor nos llama a ser fieles, no exitosos a los ojos de los demás. Y esa fidelidad puede lucir de muchas maneras diferentes. En nuestro contexto, en nuestras circunstancias. Y justo eso que mencionas es con lo que voy a cerrar, con que recordándonos que todos tenemos algo para dar, pero sí lo que dices es muy cierto y es importante que todos lo comprendamos, porque con el tema de la productividad como que hay dos extremos. Hay personas que están afanadas todo el tiempo por hacer cosas y por el otro lado están personas que se sienten tan derrotadas que piensan que no es para ellos, que nunca pueden lograr nada, que no tienen nada que ofrecer. Y es importante que en los dos casos nos enfoquemos en las cosas correctas, en la gloria de Dios y el bien de los demás, y en entender que todos tenemos mentes, todos tenemos tiempo, todos tenemos talentos, energía que ofrecer a otros. Perfecto. Me gustaría mencionar estos principios para la verdadera productividad que muy brevemente los voy a así mencionar, pero son principios en los que yo profundizo en mi libro Aprovecha bien el tiempo, que se publica en octubre, ya lo pueden preordenar en Amazon, y esos principios son verdades que yo me tengo que recordar todos los días para poder vivir en esta verdadera productividad de la que estamos hablando, esta productividad que no se trata de hacer mucho en poco tiempo, que no se trata de lograr y ser famoso y exitoso a los ojos de los demás, sino de usar lo que tenemos, lo mejor que podemos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Y la primera verdad es como la fundamental, y es entender que tenemos tiempo para hacer todo lo que deberíamos estar haciendo. Esto es algo muy liberador, porque solemos, y la frase favorita de todo el mundo para cuando sabe que debe hacer algo, pero no lo está haciendo, es que no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de hacer mi devocional como yo quisiera, no tengo tiempo. Y esto lo hacemos porque sentirnos víctimas es más fácil que hacernos responsables. O sea, somos víctimas de nuestras circunstancias, somos víctimas de que mis hijos no me dejan, somos víctimas de que mi trabajo son muchas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tendremos alguna circunstancia de vida que nos esté haciendo sentir que no tenemos el tiempo que quisiéramos. Sin embargo, si somos cristianos y creemos en un Dios soberano que preparó de antemano obras para que nosotros anduviéramos en ellas, no podemos decir que, el Señor quiere que yo haga estas cosas, pero no me dio el tiempo que necesito para hacerlas. No, Dios nos ha dado lo que necesitamos para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, esto va a lucir de manera muy diferente para una madre de 5 hijos que está en casa todo el día que para un joven soltero que está de misionero en algún lugar. No se trata de compararnos y ver, ¿qué está haciendo él? Yo quiero hacer todo lo que él está haciendo. ¿Qué está haciendo ella? Yo quiero invertir mi tiempo igual. No, lo que yo debería estar haciendo es eso lo que tengo tiempo para hacer. Entonces, reconocer esto todos los días
me ayuda a soltar. A veces vemos el afán como una constante, especialmente yo puedo hablar por las mamás, que es algo muy común, que nuestra vida está llena de cosas inesperadas y nuestro tiempo está, bueno, ninguno de nosotros tenemos control real sobre nuestro tiempo, pero cuando eres mamá quizá lo sientes de una manera un poquito más tangible y concreta en la vida real, que tienes un humanito que de repente te demanda de todo sin avisar. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que tenemos tiempo para hacer lo que deberíamos estar haciendo, reconocemos que este afán no debería ser una constante en nuestra vida. Sí, quizá nos toca soltar responsabilidades ahora mismo, quizá hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero en esta etapa de nuestra vida no podemos hacerlas todas. O quizá nos hace falta disciplinarnos y decir, ok, ¿realmente estoy usando bien mi tiempo o estoy perdiendo mucho en cosas que no aprovechan? Entonces, reconocer esto primero, que tenemos tiempo para hacer lo que deberíamos estar haciendo, nos libera de esa como carrera en la bolita del hámster que sentimos que nunca alcanzamos lo que queremos lograr. Y nos lleva a rendirnos delante del Señor cada día y decir, Señor, yo sé que tú me has dado lo que necesito para obedecerte, dame sabiduría para saber cuáles son esas cosas que yo debería estar haciendo. Otra verdad, y esta creo que nos cuesta bastante, especialmente a las personas como yo que queremos alcanzar las estrellas, y es reconocer que somos seres humanos limitados y no podemos hacerlo todo. Es algo tan básico, pero en esta época de internet en el que un mundo de posibilidades está literalmente al alcance de nuestros dedos, nos hace difícil aterrizarlo en el corazón verdaderamente. O sea, yo recuerdo perfectamente el momento en que yo entendí de verdad, o sea, no nomás de manera intelectual, sino que me cayó el 20, como decimos en México, que no voy a poder leer todos los libros del mundo. O sea, y es algo tan obvio. ¿Cuántos libros han sido publicados en la historia de la humanidad y cuántos van a ser publicados de aquí a que me muera? Pero cuando yo entendí, Ana, por mucho que te esfuerces, no vas a poder leer todos los libros del mundo. Fue un golpe en mi corazón de entender, wow, qué chiquita soy, qué pequeñita soy. Y así todos nosotros tenemos que reconocer, hay tantas necesidades que pudiéramos suplir, tantas cosas que pudiéramos estudiar, tantos lugares a los que podríamos viajar, tantas oportunidades, pero no todas son para nosotros y eso está bien. No podemos hacerlo todo. Somos seres humanos limitados que necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos tomar agua. Ni siquiera el Señor Jesús sanó a todos los enfermos ni predicó en todos los lugares. Nosotros tampoco podemos. Entonces, reconocer esto nos va a ayudar también a entender que estos límites no son algo de lo que debemos escapar. O sea, queremos a veces como que evolucionar, volvernos superhumanos, ¿no? sin necesitar dormir, sin necesitar comer, sin necesitar convivir con otras personas, sin necesitar descansar. No, Dios no nos llama a eso. Él nos hizo con límites porque Él nos quiso hacer así. Para que nosotros entendamos que somos completamente dependientes de Él. Y en esos límites, sean los que sean, algunos son temporales, por ejemplo, quizá una etapa como lo que hablamos de la maternidad, en la que pues mis labores de mamá me van a impedir que yo haga quizá muchas cosas de las que yo sueño hacer en este momento, pero quizá después estos límites se aflojen un poquito y yo pueda hacer más cosas. Hay otros límites que quizás son permanentes, personas que tienen alguna condición física, alguna discapacidad que les impide hacer muchas cosas de las que sueñan hacer. Y es importante reconocer que en esos límites, sean los que sean, podemos glorificar a Dios, podemos ser productivos y servir a otros en donde estamos. No necesitamos escapar de esos límites, no necesitamos convertirnos en superhumanos que no duermen y que trabajan todo el día, sino que en los límites podemos ser productivos y amar a Dios y amar a los demás. Y después, esta verdad está muy unida a la verdad de las decisiones. No es solo que no puedo hacerlo todo, sino que no tengo que hacerlo todo. Tengo la libertad de decir no, de decir en mi trabajo, hasta aquí me voy a dormir, hasta aquí voy a descansar, hasta aquí voy a pasar un tiempo con mi familia. Tengo la libertad de decidir, ok,
entre estas dos carreras voy a estudiar esta porque entiendo que es lo que las habilidades que Dios me ha dado se prestan para que yo pueda ejercer en este campo de estudio. Tenemos la libertad de decir no, de tomar decisiones y de avanzar buscando la sabiduría dentro de esos límites. Después tenemos la verdad del enfoque, que esta creo que nos cuesta todos los días en esta cultura hiperconectada en la que de una cosa a otra estamos brincando. Nuestra atención no puede permanecer fija en una cosa por más de 5 minutos. Pero es importante que entendamos que si no ponemos nuestros ojos en la meta, acabaremos perdidos. Y esto yo lo veo en lo macro, en lo espiritual. O sea, cuando la Escritura nos dice que corremos con los ojos fijos en Jesús, esta carrera de la fe es todos los días estar regresando nuestra mirada a lo importante, a lo eterno. Y esto yo lo relaciono mucho con nuestras disciplinas espirituales. No podemos esperar vivir para la eternidad si nuestros ojos están caminando, mirando hacia lo terrenal. Entonces, es importante que si queremos ser verdaderamente productivos, invirtiendo nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestra energía en las cosas que van a tener fruto por la eternidad, necesitamos estar caminando con esos ojos en la eternidad. Todos los días regresar nuestra mente, regresar nuestro entendimiento a las verdades de la Escritura, de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y eso es bien importante. Y también, aparte de lo macro, que es crucial, en lo micro también. Mucho de nuestro estrés en el área de la productividad surge no porque no sepamos qué es lo que tenemos que hacer en este momento, sino porque cuando nos sentamos frente a lo que tenemos que hacer en este momento, nuestra mirada se desvía a otra cosa. O sea, yo estoy aquí trabajando y quiero estar con mi hijo. Y estoy con mi hijo y quiero estar lavando los platos. Y estoy lavando los platos y quiero estar escribiendo. Entonces, nuestro corazón es así, o sea, está agitado continuamente, quiere saltar de una cosa a otra y es una cuestión de carácter de estar desarrollando esta capacidad de decir, no, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, hoy es tiempo de trabajar, voy a disfrutar, voy a poner toda mi habilidad, mi concentración en esto que tengo enfrente. No, ahora es tiempo de estar con mi familia, voy a poner toda mi concentración en este tiempo que estoy disfrutando. Todo tiene su tiempo, es tiempo de dormir. Voy a dormir y dormir bien, no voy a tener el celular enseguida y tratando ahí medio de distraerme. Entonces, es estar continuamente recordándonos, tanto en lo macro, en lo espiritual, dónde tenemos nuestra mirada. Luego lo de los hábitos, que es algo que estábamos hablando antes, de que cada paso en la dirección correcta cuenta. Cuando se trata de la productividad, queremos como cambios de que la noche a la mañana voy a ser la persona más productiva del mundo, ya no más distraerme, ya no más procrastinar, ya no más perder el tiempo, ahora sí va a ser todo diferente. Pero rara vez sucede así. No niego que pueda suceder. Dios es un Dios de milagros y quizá te puede Él transformar en la persona más productiva del mundo de aquí a mañana. Pero usualmente Él trabaja a través de procesos. Él va poco a poco moldeando nuestros corazones a la imagen de su Hijo. Y cada paso que damos en esa dirección, en la dirección correcta, en la dirección a la productividad, cuenta, es valioso. Cada decisión que tomamos a favor de la concentración en lugar de la distracción es importante. Entonces, a mí siempre me gusta animar a las personas a hacer cambios pequeños que a la larga nos lleven a la dirección correcta. Y podemos hablar de hábitos de disciplinas espirituales, por supuesto, es lo más importante. Podemos hablar de hábitos de lectura, hábitos de ejercicio, hábitos de alimentación, hábitos de concentración en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero siempre recordar que cada decisión que estamos tomando a favor de la productividad cuenta a largo plazo. Es como cuando vamos al gimnasio. No esperamos ir al gym un día y terminar con el cuerpo que soñamos tener, sino que estamos continuamente ejercitándonos y vemos poco a poco cambios. Es igual en nuestra mente. Y finalmente las herramientas que nuestro cerebro no fue creado para crear, no para almacenar. Y aquí es sí donde hablamos de todo esto de los calendarios y la lista de tareas y la computadora y cómo muevo todo lo que tengo que mover para tener este lugar en el que yo pueda apoyarme para que mi mente quede libre para hacer esas cosas que fue creada para hacer. No estar con todos los afanes y todos los pendientes en mi mente, sino realmente usar esas herramientas para poder liberar
mi cerebro para amar a otros, resolver problemas, servir a los demás. Y esos son 6 principios que a mí me gusta tener muy en mente. Yo invito siempre a las personas a tomarle una foto, ponlo ahí en la pantalla de tu computadora, que estés acordándote de estas verdades continuamente, porque conforme las vivas, en lo sencillo, en las decisiones del día a día, vas a ir poco a poco convirtiéndote en una persona productiva. Y bueno, aquí ahorita las mencionamos muy rápidamente, pero pueden profundizar más en ellas en mi libro. Ana, cada cosa que dices despierta muchas preguntas y muchas reflexiones, y eso me encanta. Hay muchas personas que miden su productividad en función de la cantidad de cosas que hacen. Entonces, si hago más, estoy siendo productivo. Pero estoy entendiendo entonces que hacer más no necesariamente es sinónimo de ser productivo. Tú puedes llenar tu día de muchas actividades, y vuelvo a repetir, y quizás todas ellas sean buenas, pero no necesariamente hacer más y hacer cosas buenas, más cosas buenas, es ser productivo. Entonces, es lo que estoy entendiendo. Dime si estoy en lo correcto. Estás en lo correcto, así es. Ok, entonces, lo digo porque muchas personas yo he conocido, y yo también creo que en algún momento he medido mi productividad en función de cuán llena está mi agenda y cuán ocupado he estado, pero he llegado a un momento en el cual me he sentido a veces como que insatisfecho, porque la falsa productividad finalmente te va a representar desazón, un sinsabor, frustración, porque no estás haciendo lo correcto. De eso trata la productividad. Hacer lo correcto de la manera correcta. Yo no sé si en algún momento vas a responder esta inquietud, pero yo te la lanzo de una vez. Si tienes la respuesta para después, no hay problema, la podemos conversar después. ¿Qué pauta sigues tú para poder identificar qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto que yo debo hacer? Y de paso yo quiero dirigirme a aquellos que ya están conectados y están siguiendo la conversación que estamos teniendo con Ana. Si tienen opiniones, si tienen preguntas, pueden hacerlo a través del chat de la página del Facebook de la iglesia. Así que siéntanse la libertad de hacer las preguntas. Yo voy a trasladar las inquietudes que ustedes tengan a Ana para que ella pueda compartirnos sus respuestas. ¿Qué pautas sigues tú para decir esto es bueno, pero no es lo correcto? Esa es la pregunta del millón. Y esa es la pregunta que me hacen con más frecuencia. Y de hecho, de eso continuaba hablando ahora mismo. Y es cómo luce esto. Ok, ¿cómo se ve eso en mi vida real? Y la respuesta va a decepcionar a muchos quizá, pero es depende. Depende. Yo no puedo decir a ti qué es lo que deberías estar haciendo ahora mismo. Tú no me puedes decir a mí qué es lo que yo debería estar haciendo ahora mismo. Esa es una cuestión de sabiduría. Nosotros sabemos que hay cosas que Dios ha revelado claramente en su palabra, mandatos para todos los creyentes de todas las edades de cómo debemos vivir. Y eso es un excelente lugar para empezar, o sea, estar viviendo una vida de santidad de acuerdo a la palabra. Sin embargo, Dios no nos revela en la Escritura detalles de los asuntos cotidianos de nuestra vida. O sea, si invierto tiempo en este proyecto o en aquel, si me agarro este trabajo o aquel, estudio esta cosa o aquella, Dios no nos revela esas cosas en la Escritura, pero nos llama a buscar la sabiduría continuamente y Él nos promete darnos sabiduría. Él nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado a la iglesia para que usemos todos estos recursos, la Escritura, el Espíritu Santo, la oración, la iglesia, para tomar decisiones sabias y caminar confiando en que el Señor tiene el control sobre nuestras vidas. Yo pongo estos dos versículos como ejemplo. Dios concede el sueño a sus amados y perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostando? Yo me imagino a los dos, al salmista durmiendo, descansando en el Señor, y al perezoso desperdiciando su tiempo. Y probablemente si nosotros los vemos desde afuera, se ven iguales. O sea, los dos están acostados, están durmiendo, están descansando. Uno es el amado a quien Dios le concede el sueño y otro es el perezoso que el Señor le está diciendo, levántate, ¿cuánto tiempo más vas a estar acostado? Entonces, externamente se ven igual, pero la diferencia es el corazón. Uno es un amado del Señor que está descansando en el Padre, probablemente después de haber trabajado para la gloria del Señor y el bien de los demás, y el otro es un perezoso que no se quiere levantar de la cama y que no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuál de estos eres tú?
yo no te puedo decir. El Señor conoce tu corazón y el Espíritu Santo puede confrontarte para revelarte en qué parte estás. Y esta reflexión surgió durante las primeras semanas de cuarentena, porque empecé a ver como dos mensajes que podrían sonar como contrarios. Y es que en algunas cuentas de internet estábamos viendo muchas personas de que aprovecha este tiempo para lograr todas tus metas, tienes que salir de aquí como una mejor persona, lee muchos libros, emprende proyectos, bla, bla, bla. Y otros, el otro extremo de estos mensajes eran como el de no, este es un tiempo de crisis, tenemos que cuidar nuestra salud mental, no te preocupes por lograr muchas cosas, tú trata de sobrevivir este tiempo. Entonces como que están estas dos ideas de que trabaja todo lo que puedas en esta cuarentena, y la otra es de que esto no es una competencia de productividad. Y mi reflexión fue, ¿a cuál debemos escuchar? A los dos mensajes. O sea, hay tiempo de trabajar duro y hay tiempo de descansar en el Señor. A veces la cosa correcta va a ser trabajar duro, a veces la cosa correcta va a ser descansar en el Señor, porque todo tiene su tiempo. Desafortunadamente no hay una fórmula mágica, no hay un algoritmo, no hay una hoja de Excel en la que yo pueda meter como mis horas trabajadas y mi tiempo de descanso y que me dé una fórmula así para que me diga exactamente qué es lo que debo hacer. Pero el Señor sí nos promete darnos esa sabiduría para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, y nos vamos a equivocar, por supuesto, no vamos a caminar de manera perfecta en esta vida ninguno de nosotros. Y gracias a Dios por Jesucristo también, que redime nuestros esfuerzos y nos viste de su gracia para poder seguir caminando a pesar de que sabemos que nuestra productividad no va a ser perfecta. Entonces esto no debe ocasionar en nosotros un sentido de tengo que estar buscando hacer lo correcto, que el Señor se va a enojar conmigo y que no quiero desperdiciar mi tiempo y que se va a enojar Dios. Ese no es el evangelio. O sea, el evangelio nos dice, sí, esfuérzate en la gracia. O sea, esfuérzate sabiendo que Cristo Jesús redime tus esfuerzos, que en Cristo Jesús está todo lo que necesitas para avanzar, y que si te equivocas, si pecas, como dice 1 de Juan, tenemos a Cristo Jesús. No necesitamos estar como en ese miedo de, y si desaprovecho mi tiempo. Podemos al mismo tiempo estar en una actitud de, Señor, quiero aprovechar al máximo mis minutos, mi energía, mis habilidades para tu gloria. Y también podemos descansar en que, Señor, cuando me equivoque, ten misericordia de mí en Jesucristo. Entonces, esto es una cuestión de sabiduría. Necesitamos ir todos los días delante del Señor y Él nos va a ir guiando poco a poco. A mí me pasa todos los días. O sea, no es algo de que voy a hacer un retiro de la productividad, en 2 días voy a organizar todos mis proyectos y ya voy a saber cómo caminar de aquí hasta que me muera. Eso es algo continuo, es un caminar diario con el Señor, dependiendo de Él continuamente. Y yo creo que por eso Él no nos manda un correo todas las mañanas con exactamente todas las cosas que tenemos que sacar en el día, porque Él quiere que estemos dependiendo de Él continuamente. Y a mí me pasó esta semana de que de repente empezaron a llegar muchos proyectos y oportunidades y tuve que detenerme y orar y pedirle sabiduría al Señor, y entendí, o sea, por el simple hecho de cómo me siento de afán, cómo veo mi calendario de lleno de actividades, que tenía que decir no y soltar algunas cosas que pude haber hecho, pero que entendí que no era lo más sabio decir sí a esas decisiones. Ahora, no puedo decir que es una decisión perfecta, soy un ser humano que puede equivocarse, pero entiendo que en la sabiduría que el Señor me concedió en ese momento, lo mejor era decir no. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo correcto? Dependiendo continuamente del Señor, buscando sabiduría todos los días, en oración, acompañados de otras personas que amen al Señor y que nos conozcan y que tengan la libertad de decirnos, ¿sabes qué? Te veo muy ajetreado, creo que necesitas bajarle a tus responsabilidades, o te veo muy perezoso, creo que necesitas ser un poco más disciplinado en esta área o en aquella, y caminar en esa sabiduría cada día. Tengo una pregunta. Y esta pregunta está en relación a los temperamentos y a la etapa de vida en que estamos viviendo. Uh-huh. Yo imagino que ser productivo no es lo mismo para un sanguíneo que para un colérico. No es lo mismo ser productivo, o sea, quizás el desafío es el mismo, pero la forma en cómo lo realizo implica otras cosas. No es lo mismo ser productivo para un joven que para un anciano.
Son diferentes etapas de la vida. Definitivamente. Entonces, la pregunta que alguien hace en el Facebook es, hablando de las personas de la tercera edad, que ya están en una etapa quizás, uno diría, mucho más reposada, ¿no? Yo pienso en mis padres mismos, ellos ya estaban retirados del trabajo, y a veces está el riesgo de caer en la monotonía, ¿no? Porque han vivido muchos años quizás haciendo muchas cosas, y entiendo que muchas de esas cosas quizás fueron lo correcto, pero llega un momento en la vida que se cortan esas cosas. Y muchas personas de la tercera edad como que ya pierden el sentido a la vida, ya entran al aburrimiento, se la pasan solamente sentados, ya no salen. ¿Cómo evitar caer en la monotonía y seguir siendo productivos para aquellos que ya están en una etapa de adultez y ya entrando a la vejez? Sí, eso es una excelente pregunta, y creo que algo bien importante de la productividad es la cuestión del propósito. ¿Por qué soy productivo? O sea, a final de cuentas, sí, qué padre, qué bonito usar todo lo que tengo, lo mejor que puedo para la gloria de Dios y el bien de los demás, pero ¿por qué? Si no hay un propósito detrás de nuestra productividad, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, porque quizá no, como dijimos antes, no vemos los resultados que esperábamos o no tenemos tanto como quisiéramos para dar. Pero el cristiano nunca jamás pierde su propósito. Uno puede jubilarse, puede acabar sus años quizá de productividad laboral en el sentido de ir a una oficina o criar hijos o lo que sea, pero un cristiano, un ser humano que entiende su verdadero propósito, nunca lo pierde, porque nuestro propósito es amar a Dios, amar a los demás, predicar el evangelio y hacer discípulos en este planeta. Ese es nuestro llamado para todos. Si estamos aquí para eso. Como creyentes lo entendemos. Entonces, un creyente de la tercera edad necesita entender que su propósito no era ir a la oficina para ganar un cheque y alimentar a su familia, si bien el Señor lo usó en su tiempo para eso. Una mujer de la tercera edad necesita entender que su propósito principal de como ser humano y como creyente no era criar hijos y sacarlos de su casa alimentados y casados o como sea, sino que su propósito principal de ser una hija de Dios y que cumple la gran comisión de su Señor, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ese propósito nunca se pierde. Ahora, va a lucir muy diferente, por supuesto, que un misionero que está en Medio Oriente, que quizás es como que lo que pensamos cuando pensamos en ir a ser discípulos, pero la Escritura nos llama a todos los discípulos de Cristo a ser más discípulos. Entonces, eso lo puede hacer perfectamente una mujer de la tercera edad, un hombre de la tercera edad. Hay tantas necesidades que suplir y el evangelio es algo que necesitamos predicar desde el día en que nos hemos convertido al Señor hasta que el día que Él nos llame a su gloria. Entonces, es bien importante no perder el enfoque, como hablábamos antes, de la eternidad. Esta carrera la corremos hasta el día en que el Señor nos lleve con los ojos fijos en Jesús, sabiendo que Él nos encomendó ir por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos, de aquí hasta que Él decida que hemos cumplido nuestra misión. Entonces, es bien importante recordarnos, sin importar la edad que tengamos, las habilidades que sintamos que poseemos, que nuestro propósito como creyentes nunca se pierde. La gran comisión es para todos nosotros y podemos vivirla de maneras diferentes, dentro de nuestras posibilidades, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos en nuestro contexto, pero buscando esa misma misión de hacer discípulos de Cristo. Ana, señales de alerta. ¿A qué debo prestar yo atención como una advertencia o como un aviso de que no estoy haciendo lo correcto y no lo estoy haciendo de la manera correcta? Buena pregunta. Creo que lo que mencionabas antes de los temperamentos y la personalidad va a lucir muy diferente. Las señales de alerta en una persona o en otra. Por ejemplo, en una persona como yo, la señal de alerta quizá viene cuando siento el afán de querer hacer por agradar a otros, por quedar bien con las personas. Me comprometí con alguien, quedé con mi jefe, quedé con mi compañero de trabajo y quiero hacer para quedar bien. Esa es una señal de alerta para mí en lo personal, es algo con lo que lucho constantemente y tengo que recordarme para quién
trabajo todos los días, no trabajo para mi jefe, no trabajo para mi esposo, trabajo para el Señor. Entonces, cuando estoy con la mirada en qué van a decir los demás, es una gran señal de alerta de que no estoy siendo realmente productiva porque no estoy viviendo para la gloria de Dios y el bien de los demás. Hay otras personas que quizá caen en el desánimo y puse algunos obstáculos como esto en la siguiente diapositiva, como obstáculos que hemos visto de manera más concreta en la cuarentena, y lo primero es el desánimo, que caemos en el ya no hay más remedio, así que no hagamos nada. Entonces puede ser una situación económica, puede ser una situación física en cuestión de enfermedad, puede ser una etapa de vida demasiado caótica, como hablábamos de la maternidad, o quizá hay responsabilidades de cuidar a algún familiar enfermo y caemos en el desánimo, ya no hay remedio, ¿para qué me esfuerzo? Todo siempre se arruina. Y esa es una señal de alerta, de que no estamos poniendo nuestros ojos en el Señor y en cómo podemos servirle de la mejor manera, sino que estamos poniendo los ojos en nuestra circunstancia. Otro asunto es el miedo que vemos también en esta cuarentena. No sabemos qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni cuándo va a terminar. Y puede ser que eso nos lleve a llenar nuestra agenda de actividades nomás para sentir que estamos haciendo algo para avanzar, en lugar de buscar sabiduría y de tratar de usar lo mejor que podemos nuestras habilidades y nuestro tiempo, sino simplemente reaccionamos y llenamos nuestra agenda. No nos preguntamos por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo, ¿es este el mejor uso de nuestro tiempo, de mis habilidades, de mis recursos, de mi dinero? Simplemente estoy reaccionando por miedo. Otro obstáculo en la cuarentena, y creo que todos lo hemos experimentado porque pues nuestra manera de trabajar ha cambiado para muchos, es el exceso de pantallas. La vida se nos está yendo en el internet, desafortunadamente, y parte ha sido bueno. Gracias a Dios que tenemos herramientas para reunirnos con nuestros hermanos a pesar de la distancia. Gracias a Dios que podemos comunicarnos, por ejemplo, yo que vivo en otro país con mi familia. Hay muchas ventajas de la tecnología, pero también hay muchos peligros, y cuando no estamos siendo cuidadosos, la vida se nos va en internet, es muy fácil. Entonces necesitamos buscar establecer ritmos de vida en esta nueva realidad hasta que cambie, para tener cuidado de no caer en un exceso de uso de estos recursos. Y finalmente, lo que hablábamos ahorita, otro obstáculo es la falta de propósito. Ahorita estamos, como muchos de nosotros, estamos en modo supervivencia, y se entiende. En muchos casos se entiende, hay muchas situaciones difíciles que estamos pasando, pero nuestro propósito no se ha perdido. Hace un poco escribí un artículo sobre esto, justamente porque a principio de año yo escribí un artículo sobre los propósitos de Año Nuevo junto con mi pastor, antes de que todo esto sucediera, y después escribí un artículo que se llamó como Cuando la pandemia arruina tus propósitos de Año Nuevo. Y es natural sentirse triste porque las cosas no salieron como esperábamos y porque no sabemos qué va a pasar, pero si nos quedamos en eso y dejamos que esta tristeza, en lugar de llevarnos al Señor, nos lleve al desánimo y nos haga sentir que hemos perdido el propósito, es una señal de alerta muy fuerte. Nuestro propósito no se ha perdido, el Señor sigue en su trono, y si estamos aquí, tenemos cosas que hacer para su gloria y el bien de los demás, aunque sea chiquito, aunque sea en nuestras casas, no lo sé, pero es bien importante estar alerta de estas cosas y buscar sabiduría para poder enfrentarlas de la mejor manera que podamos en medio de nuestras limitaciones. Alguien preguntó ahí en el chat, lo mencionaste en algún momento, pero quizás pudieras profundizar un poquito más en esto. Cuando la Biblia dice que debemos estar con los ojos puestos en el Señor Jesús, ¿qué relación encuentras tú en esto que la Biblia dice? Es una pregunta de un amigo que está conectado con el tema de la productividad. Tú mencionaste algo del propósito, si puedes ahondar un poquito más en eso. Justamente, todo lo que hago, la productividad es vivir la vida que Dios me llama a vivir de la manera que Él me llama a vivirla. Básicamente es usar mi vida de la manera que Él quiere que la use. Entonces, cuando estoy caminando en esta vida, me puedo distraer, especialmente si estamos como
engranados en este tema de hacer cosas y quiero lograr y quiero crecer, cosas que no tienen que ser malas en sí mismas, pero si pierdo la mirada de por qué lo estoy haciendo, de hacia dónde estoy caminando, mi propósito es eterno, mi propósito es llegar a la meta, es correr la carrera de la fe lo mejor que pueda, no perdiendo de vista para quién vivo, a quién sirvo y cuál es la misión principal que Él me ha llamado a hacer. Entonces, cada día tengo que regresar mi mirada a este propósito eterno, al Evangelio de Jesucristo, para poder todo lo que yo hago en mi vida, ya sea en mi casa o en mi trabajo, con mi familia, esté sirviendo a ese propósito eterno de servirle a este Señor por quien corro la carrera. Entonces, es estar continuamente como recalibrando mi mirada. No hago videos por hacer videos, hago videos para Cristo. No hago artículos por hacer artículos, hago artículos para Cristo. E incluso cosas que no, quizá yo tengo la oportunidad de servir en cosas que se ven muy cristianas, o sea, escribo artículos cristianos, hago videos cristianos y quizá para alguien como que tiene un trabajo como el mío, quizá un pastor que tiene como trabajo más cristiano, esto es más natural verlo, pero esto se aplica para todos nosotros. O sea, si yo soy un médico, yo sirvo a las personas porque Cristo me sirvió a mí. Si yo soy un maestro, yo enseño a otros, estoy sirviendo a otros porque Cristo me sirvió a mí y mi principal motivo es glorificarle a Él y buscar reflejar con mi vida lo que Él ha hecho en mí y predicar el Evangelio. Entonces, todos nosotros, sea lo que sea que hagamos, estamos caminando a final de cuentas no para lograr nuestros objetivos laborales, sino para a través de esos objetivos laborales que el Señor sea glorificado y su evangelio sea predicado, sea lo que sea que estemos haciendo. Ana, yo no sé si estoy abusando de tu tiempo. No te preocupes. Pero ¿cómo puede afectar la productividad o una correcta productividad ya en el ámbito de la iglesia? Ya hablando de organización, de estructura. Una iglesia, la pregunta sería, ¿cuáles serían las marcas de una iglesia productiva? Wow, nunca había escuchado esa pregunta hecha de esa manera. Creo que en la iglesia he visto como dos extremos. Por un lado están los del evangelio de la excelencia, me gusta decirle así, o sea, que están en la iglesia de 12 de la noche hasta las 6 de la tarde, ajustando todo el escenario y que todo quede perfecto y que la gente se sienta súper bienvenida y súper cómoda y queremos ser excelentes en todo lo que hacemos y la gente se la lleva ahí. Y por otro lado, tenemos a la gente, es para Dios. Y ese es para Dios significa que Él mira el corazón y no pasa nada si las cosas salen como salgan. Los dos extremos están equivocados. La iglesia productiva se ve como cualquier grupo de personas productivas. Buscamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Es simplemente de manera colectiva, ya como cuerpo unido, que todos puedan de alguna manera usar sus talentos, su tiempo, su energía, su entusiasmo para servir a otros y bendecir al Señor de la mejor manera que pueda. Entonces, eso va a lucir, así como nuestras vidas lucen diferentes en nuestros distintos contextos, en el contexto de cada iglesia local, esto va a lucir diferente. Va a haber iglesias más grandes, iglesias más pequeñas, iglesias que tengan diferentes ministerios, diferentes áreas, porque tienen diferentes miembros que tienen diferentes habilidades para aportar. Entonces, yo creo que la iglesia productiva puede lucir de 1000 maneras distintas porque sus miembros van a ser muy diferentes entre ellos. Sin embargo, el factor común es que todos están buscando y los pastores principalmente están motivando a los demás a usar lo que tienen de la mejor manera que pueden para la gloria de Dios y el bien de los demás, entendiendo que no tiene que ser dentro de las 4 paredes de la iglesia, porque no todos podemos servir en un servicio dominical, sino que los pastores están animando a las ovejas a ir a los lugares de influencia en donde Dios los ha puesto y a utilizar sus dones y sus habilidades para que el evangelio de Jesús sea predicado y discípulos sean hechos en diferentes contextos y diferentes áreas. Entonces, eso es lo principal, creo yo. ¿Cómo se puede, o cómo tú medirías la productividad de una iglesia en función a sus logros? Los números, te hago esta pregunta porque hoy en día las iglesias todas como que hemos sido
forzadas a ir a la red, ¿no es cierto?, al internet, y a desarrollar lo que es la iglesia ahí. Y nosotros también en un inicio nos vimos con la atención, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, muchas iglesias han estado llenando el día y la semana con muchas actividades a través del Zoom. Y muchos como que se sienten productivos porque están haciendo muchos programas, están haciendo muchas actividades a través del Zoom. ¿Cómo puedes medir la productividad de una iglesia en función a cuántos programas transmites, cuánta gente reúnes en el internet, en el culto? ¿Cómo pudieras tú, en lo que tú ves a nivel global, ¿no? Porque tu visión es mucho más amplia, no solamente se limita a un país, sino a toda una región? Sí, es muy tentador medir la productividad en cosas como número de asistentes o número de tareas completadas y cosas así, tanto en la productividad personal como en la colectiva. Pero creo que es muy peligroso porque, como lo hablábamos anteriormente, la productividad no se trata de tener buenos resultados o de ser exitoso a los ojos de los demás. Porque en la Biblia vemos toda clase de personas que vivieron sirviendo al Señor con fidelidad y tuvieron toda clase de resultados. Algunos fueron ricos, otros fueron pobres, unos fueron muy conocidos, otros fueron ignorados completamente, algunos vieron muchos convertidos, otros jamás en la vida nadie les hizo caso. Entonces, no podemos decir, unos sí fueron productivos y otros no. No, fueron siervos del Señor, siervos fieles, y tuvieron diferentes resultados. Entonces no podemos medir la productividad a través de esos resultados. Creo que vale la pena reflexionar, hacernos preguntas de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y yo creo que una de las cosas, si se pudiera medir la productividad de alguna manera, es en el fruto de los miembros de la iglesia, o sea, de cómo están creciendo espiritualmente. Por sus frutos los conoceréis, nos dijo el Señor. Entonces, las ovejas de la iglesia, y repito, yo no soy experta en eclesiología ni nada por el estilo, pero yo entiendo que a final de cuentas la productividad es un asunto del corazón, y yo, si quiero ser más productiva, va a ser conforme más yo esté caminando conforme a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es el fruto que estoy viendo en mi vida? El fruto del Espíritu Santo. Creo que esa es la mejor medida de la productividad, y reflexionar, ok, cómo estamos viviendo de acuerdo al llamado que Cristo nos ha hecho, y viviendo conforme a su imagen y dando fruto para su gloria, independientemente de si a los ojos de los demás se ven muchos resultados o pocos resultados. Eso es muy engañoso, y creo que llenarnos de actividades por sentirnos ocupados. De hecho, hoy estaba leyendo un artículo de Mahani, que él habla de que la productividad, la pereza se puede vestir de productividad cuando estamos ocupándonos y haciendo muchas cosas que realmente no son las cosas que debemos estar haciendo. Entonces eso regresa a estoy haciendo las cosas correctas. O sea, Dios me ha llamado a hacer todos estos programas y todos estos grupos y todas estas reuniones y todos estos, como dijimos ahorita, el miedo de llenarnos de actividades solo para sentir que estamos haciendo algo. Pero a final de cuentas, no está mal que hagamos lives como estos, ni que hagamos reuniones, ni nada por el estilo, pero a final de cuentas nuestro llamado principal es hacer discípulos y que el Evangelio de Jesús sea predicado. ¿Están nuestras actividades impidiéndonos cumplir ese llamado, o lo estamos cumpliendo a través de esas actividades? Son preguntas que tenemos que hacernos y reflexionar, y de nuevo buscar sabiduría, porque no podemos tener una respuesta por los números. Ana, 2 preguntas finales, porque la verdad que disfruto charlar estos temas. 2 preguntas, y son de índole personal. Yo no sé cómo ha estado allá en Guatemala el tema de la cuarentena, qué tanto ha estado limitada, restringida, pero aquí en el Perú ha sido muy duro, la verdad. Más de 100 días encerrados. ¿Cómo tú has encontrado, o qué has encontrado dentro, o qué pudieras encontrar? No conozco la realidad tuya ahorita, pero formas prácticas de cómo ser productivo en el encierro. Debo de ser honesta, mi vida no cambió mucho después de la cuarentena, porque yo tengo años trabajando desde mi casa. Entonces, lo que cambió, y que quizá ese ha sido el reto más grande de mi productividad, es que ahora todos, bueno, no todos, es mi esposo y mi bebé, ahora estamos en casa todos juntos al mismo tiempo. Entonces, y mi esposo también trabaja,
y pues nuestro bebé no está en una edad de que, mijito, te sientas aquí en lo que tu papá tiene una junta, sino que él está demandando, tiene casi 2 años, entonces está en una etapa en la que 100% del tiempo que está despierto quiere que estés ahí con él. Entonces, ha sido un reto. El reto más grande para nuestra productividad ha sido eso de encontrar manera de coordinarnos como familia para que cada quien pueda cumplir con sus responsabilidades laborales y cumplir con las responsabilidades de la casa y atender al niño. Entonces ha sido esta constante comunicación. También me tocó escribir un artículo en Coalición por el Evangelio sobre cómo trabajar desde casa. Y una de las cosas que yo dije que lo principal es comunicar a otros lo que necesitamos para cumplir con nuestras responsabilidades y obviamente apoyar al otro en lo que el otro necesita para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la productividad personal obviamente es personal, todos tenemos nuestros ritmos, nuestra manera de hacer las cosas. A algunos nos gustan más las agendas de papel, a otros les gustan las digitales, pero cuando estamos viviendo, especialmente en una época como esta, en el encierro todos juntos, la productividad personal también se vuelve bastante colectiva con los 2 o 3 que estén en tu casa y es importante tener esa comunicación. A veces queremos que nos lean la mente la persona que vive con nosotros y que sepa exactamente cuándo necesitamos paz y quietud o cuándo necesitamos descansar o cuándo necesitamos estar encerrados en la oficina. Entonces es bien importante esa comunicación y ese ceder derechos cuando haya que ceder derechos y expresar nuestras necesidades cuando hay que expresar nuestras necesidades para poder juntos ser productivos. Perdóname que te corte. Ahí va mi última pregunta. ¿Cuánto se ha beneficiado tu matrimonio y tu familia al poner en práctica todos estos principios que tú has cultivado y que sigues cultivando? Pues ha beneficiado a mi esposo en que ya no tiene que lidiar con tantas crisis existenciales mías, yo creo, porque él estuvo en mi crisis del cuarto de Silvia en el que yo me sentí un completo fracaso y él fue la principal persona que me ayudó a entender mucho todo este asunto de que mi identidad y mi valor no está en lo mucho o lo poco que logro, sino en el Señor. Entonces él ha caminado conmigo en todo eso. Otra cosa que me ha ayudado mucho es entender que no todos son como yo y eso también me ayuda mucho a servir a otros porque mi esposo es casi que todo lo contrario a mí en cuestión de productividad y él es muy trabajador, pero él maneja su tiempo de manera totalmente distinta a la mía. Yo soy muy rígida con mis horarios, yo soy muy de rutinas y estructuras, él es más de vamos a solucionar conforme lleguen las cosas. Entonces ha sido como tratar de complementarnos y entendernos y no frustrarnos el uno con el otro, sino pues afilarnos entre los dos y crecer. Sería interesante escuchar a tu esposo también, al lado tuyo, a ver cuál ha sido su experiencia. Ana, gracias, realmente muchísimas gracias por darte el tiempo. Vemos que detrás de todo esto hay una enorme responsabilidad que puede expresar una firme convicción de lo que haces y de lo que estás intentando lograr, ¿verdad? Me atrevo a decirte felicidades porque gracias. La verdad estás logrando muchas cosas muy interesantes y inspiras y desafías. Aparte de todas estas cosas que tú compartes, yo sé que tú estás realizando talleres y yo me atrevo a pedirte que nos puedas compartir estos talleres que estás realizando, quizás algunos que están conectados al Facebook, a la transmisión, puedan estar interesados. Entonces, cuéntanos un poquito de esos 2 talleres ya a modo de ir cerrando esta charla. Sí, ahora mismo en anaavila.org, en la parte de los eventos, tenemos 2 talleres virtuales disponibles. Uno se llama Organiza tu Semana y es para todo público. Son 2 sesiones de 2 horas. Y básicamente ahí hablamos ya de la parte un poquito más práctica. Ok, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida real? ¿Cómo acomodamos nuestros pendientes de manera en que podamos trabajar en ellos y avanzar en las cosas importantes de la vida, identificando qué es lo que debemos estar haciendo, en qué debemos invertir nuestra energía y tratar de avanzar cada semana con esos proyectos? Organiza tu semana, se llama el taller. Y también tenemos uno especialmente diseñado para mamás. Se llama Orden en el Caos y este taller es de 4 sesiones
y hablamos, voy a dejar el enlace por acá por si lo quieren pasar en Facebook, para que vean los 2 talleres. Orden en el caos es para mamá, son 4 sesiones de 2 horas también. Y ahí también hablamos sobre cómo ponerle un poquito de organización a esta etapa tan caótica que es la maternidad. O sea, porque me ha tocado mucho escuchar a mamás que se sienten tan cansadas y yo lo he experimentado también. Doy gracias a Dios porque me permitió como entender estas cosas antes de tener a mi bebé y ha sido un poquito más sencilla la transición, pero también ha sido derrumbar un montón de expectativas. Pero sí se puede, a pesar de lo caótico que puede ser la maternidad, uno puede andar sin el afán, sin el estrés. Claro que trae retos, claro que trae dificultades la maternidad, pero el afán y el estrés no tienen que ser como constantes en nuestra vida, sino que podemos descansar en el Señor, avanzar en las cosas importantes y aprender a organizar nuestros pendientes de manera que no nos consuma el afán, sino poder caminar sabiendo que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Esos son los 2 talleres. Me encanta ayudar a las personas a como tener esta nueva perspectiva de la productividad, de que es para todos, que no tiene que ser algo demasiado complicado. Y bueno, eso es un poquito lo que estamos haciendo en cuestión de los talleres. Fechas, ¿cuándo sale el libro? El libro en octubre, 6 de octubre, pero ya lo pueden preordenar en Amazon, ya está disponible por ahí. Ok, segunda pregunta, ¿los talleres cuándo empiezan? Acabamos de terminar la primera ronda de Organiza tu Semana. La siguiente ronda la tenemos el 1 de agosto y el 8 de agosto, y los de para mamás empiezan el 6 de julio, la próxima semana empezamos. Ok, listo. Ana, tus últimas palabras para despedirte de este tiempo entre amigos. Sí, haz lo que puedas con lo que tengas. Cuando hablamos de que todos tenemos algo que dar, cuando hablamos de ese tema, yo siempre recuerdo la parábola de los talentos. Uh-huh. Es cierto que el Señor nos ha dado más a unos que a otros. Hay personas que tienen menos límites que otras para hacer muchas cosas. Hay personas que tienen más habilidades, más energía, más capacidad, quizá más tiempo libre en sus manos porque no están en una etapa muy caótica de sus vidas. Pero Dios no nos llama a mirar con recelo las monedas del vecino y decir, ay, ¿por qué no puedo hacer tanto como X persona? No, Él nos llama a ser fieles con lo que tenemos. No, la productividad no se trata de trabajar un montón para que nuestro bolsillo pese lo mismo que el de enseguida. El Señor nos llama a ser fieles con lo que tenemos y Él nos va a dar lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. No estemos como codiciando las oportunidades de otro, el tiempo que tiene otro, la energía que tiene el otro, las habilidades que tiene el otro. No necesitamos eso. Necesitamos ser fieles con lo que ya tenemos. Hagamos lo que podamos con lo que tengamos. No nos estemos mortificando por qué tanto puede hacer el de enseguida, sino seamos fieles con lo que tenemos. Gracias, Ana. Yo quiero acabar esta charla entre amigos. Yo a veces tengo la costumbre de siempre cuando estoy en un diálogo o estudiando algo, trato de resumir todo en una frase que ha impactado por lo menos mi vida. Y yo quiero compartir esta frase contigo y con todos los que están conectados. Todos tenemos algo que ofrecer. Amén. Todos tenemos algo que ofrecer, ¿no? Y me voy con esa frase. Gracias una vez más. Saludos a Uriel, a quien no tengo el gusto de conocer. Espero conocerlo algún día, ¿no? Claro que sí. Bien. Y sería interesante también hablar con Uriel. Nos despedimos de todos nuestros amigos que se han conectado. Gracias por acompañarnos en esta noche. No te vayas todavía, Ana. Espera un ratito ahí, que acabe la transmisión. Recordarles que mañana tenemos nuestro servicio de instrucción y oración a las 7:15 de la noche. El día domingo tenemos nuestro servicio de adoración virtual, como lo estamos teniendo, a las 10:30. Y la próxima charla entre amigos, Dios mediante, nos debe estar acompañando otro amigo. No tengo acá la información a la mano, la tenía justo aquí, pero no la tengo. Si mal no recuerdo, es nuestro amigo Jesús Londoño, ¿no? Jesús Londoño. David, tú confírmame, David, ¿es Jesús Londoño? Correcto, es Jesús Londoño, que es misionero en Granada, España, y ha sido director ejecutivo de Comiván por muchos años. Jesús va a estar compartiendo acerca de los desafíos de la iglesia luego de esta pandemia mundial. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia hacer? Así que buenas noches,
Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Ana, una vez más. Que Dios les bendiga. Gracias, David, por ayudarnos con la transmisión.